Veamos, jóvenes, el objetivo del día de hoy, de la clase del día de hoy, es resolver o demostrar algunos ejercicios que tienen que ver con el concepto de conservación de energía y cómo se relaciona esto con el trabajo. ¿Ya? Concretamente, nosotros estuvimos viendo este último ejercicio, ya por eso partí mostrándolo. Ya ese fue el que hicimos la semana pasada, el último, donde vimos la conservación, en este caso, de la energía mecánica, de tal pasar de un punto A a un punto B y a un punto C. Em, En este tipo de ejercicios se pueden preguntar de muchas maneras, ya no necesariamente se va a preguntar directamente por la potencial, se puede preguntar por la velocidad en ciertos puntos o la altura en ciertos puntos, siempre y cuando se encuentren la mayor cantidad de datos posible para recolectar la información que me lleven a, obviamente, encontrar en este caso la incógnita, en este caso que tengo como dudas. Hay que tener bastante claro que lo siguiente, cuando hablamos de conservación de energía, la energía mecánica solamente se conserva cuando no existe roce. En el caso de existir roce, esta energía no se conserva, esta energía se va perdiendo, como lo vamos a ver en el siguiente ejercicio que voy a mostrar. Pero la energía total se mantiene. ¿Ya? Toda la energía que es, a diferencia de la energía mecánica, se van a conservar. ¿Ya? A eso nos referimos con energía total. La energía total es la suma de todas las energías, obviamente, que hay obviamente en un sistema. Concretamente, chicos, para que lo tengan en cuenta, em, el trabajo mecánico va muy de la mano con la, entre comillas, con la variación de la energía potencial. Y la energía potencial depende mucho también de las alturas. Entonces, por eso uno dice el trabajo ¿qué tiene que ver la energía potencial con el trabajo? Porque como la energía potencial depende de la altura, o depende de la posición, podríamos llamarlo, el trabajo también hace depender mucho de las posiciones, a diferencia de la energía cinética. La energía cinética depende solamente del movimiento, depende de la velocidad. Pero la energía potencial depende de dónde esté ubicado. Si está ubicado en altura, si está ubicado, en este caso, un resorte extendido o simplemente otra variable. Para eso, voy a mostrar uno de los ejercicios que está dentro de la guía, obviamente no el mismo, pero uno similar que ustedes lo podrían igual después desarrollar, que es el siguiente. Tenemos la siguiente pregunta en este caso. Tenemos una figura, en este caso, en la figura que está mostrada ahí en esquema, hay un bloque de 10 kilogramos que se suelta de un punto, que lo vamos a llamar punto A, hasta un punto D va a llegar. ¿Ya? Entonces hace todo este recorrido de ir de A hasta D. Pero para eso nos dan algunas pistas. Nos dicen que la pista no ofrece resistencia entre A y B. O sea, no hay roce. O sea, simplemente se desliza, no hay una fricción, no hay energía que se pierda. Entonces, como no hay energía que se pierda, lo más probable es que la energía mecánica, mejor dicho, es muy probable que la energía mecánica se conserve. Pero entre el segmento B y C hay 6 metros de largo, que mide 6 metros. El bloque se mueve con una pista, pero hay un coeficiente de roce. Ahí hay roce. Hay fricción, ¿ya? Entonces, como hay fricción, la energía mecánica ya no va a ser la misma. Luego de haber pasado por ese espacio, en este caso de roce, va a chocar con un elástico, o en este caso un resorte de 2250 newton metros, lo va a comprimir 0.3 metros y se va a quedar momentáneamente en reposo. Hasta ahí lo vamos a analizar. En teoría, se supone que si ese bloque se suelta, va a pasar por todos los lugares, va a apretar el resorte y después el resorte va a volver a como a estirarse y va a empujar de nuevo, en este caso, esta masa. Pero solamente nosotros vamos a analizar que llegó del punto A y se quedó estancado en el punto D. La pregunta es determinar el coeficiente de roce. ¿Ya? Yo hice todo el desarrollo completo, cosa que no era necesario. Yo no necesitaba hacer tantos pasos, pero lo hice simplemente para ir demostrando algunos conceptos, ¿ya? Nada más que por eso.
Entonces, si aquí me preguntan el coeficiente de roce, yo puedo ir directamente a buscar el coeficiente de roce. Sin analizar los demás puntos, simplemente ir pensando nomás el ejercicio y no haciendo tanto cálculo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo sé que entre A y B la energía mecánica se va a conservar, entre B y C se va a perder energía mecánica, pero entre C y D, yo inventé un punto D ahí porque no estaba en el dibujo, también se va a conservar la energía mecánica. A modo de ejemplo, por pensar, por ejemplo, yo lo tengo que tener antes en mi cabeza el ejercicio. Si en el punto A hubieran 1000 joules, en el punto B también hubieran 1000 joules de energía mecánica. Entonces hay 1000 joules de energía mecánica en el A, 1000 joules en el B, yo me estoy imaginando mal el ejercicio, no sin hacer ningún cálculo, obviamente. Luego, para llegar del B al C ya no hay 1000, hay menos, menos. Me puedo imaginar cualquier número, 800, y ahí se perdieron 200 joules ahí. Y después cuando llega a D también siguen habiendo los 800, porque obviamente la energía se fue perdiendo, pero después ya no, la energía mecánica volvió a conservarse porque ya el roce había terminado, ya que el resorte está fuera de los 6 metros, obviamente, de donde existe el roce. Ya que pensé eso en la cabeza, ya tengo claro más o menos cómo va el movimiento de ese bloque. Ahora voy a analizar el movimiento ya con números exactos. Entonces veo que en el punto A me entregan todos los datos suficientes para calcular toda la energía. Primero que todo, en el punto A me indican que el bloque se soltó. Como se soltó, obviamente va con una velocidad igual a cero. ¿Qué significa que su velocidad sea cero? Que su energía cinética es cero. Entonces ya sé que la energía cinética en el punto A vale cero. La energía potencial gravitatoria es la masa, la gravedad y la altura. La masa son 10 kilogramos, la gravedad 9,81 y la altura en este caso del bloque donde fue lanzado son 3 metros. Entonces ya sé que si multiplico 10 por 9,81 y por 3, me va a dar una energía potencial gravitatoria, que en este caso son 294,3 joules. La energía mecánica solamente es la suma de la cinética con la potencial gravitatoria. La sumamos, 0 más 294,3, nos da un total de 294,3 joules. Eso sería mi energía cinética más energía potencial mecánica. Disculpe, gravitatoria, me da la energía mecánica. Entonces ya tengo las tres energías calculadas: cinética, potencial y energía mecánica. Aunque lo que me interesaba realmente a mí era la mecánica, más que la cinética y la potencial. Entonces ya tengo la energía mecánica. En el punto B lo analizo. No era necesario analizarlo, porque como vuelvo a repetir, la pregunta es otra. La pregunta es cuál es el coeficiente de roce. Pero voy a analizar el punto B. Entonces veo el punto B, veo el ejercicio del punto B. En este caso, en el punto B, sé que la energía mecánica se va a conservar. O sea, los 294 van a seguir como estaban ahí, 294,3. Pero en el punto B no hay altura. Por lo tanto, como no hay altura, la energía potencial gravitatoria también se hace cero. Por lo tanto, tengo cero de energía potencial gravitatoria. Pero como sé que la energía mecánica se conservó, eso me lleva a pensar que la energía cinética es la que cambió. Entonces, antiguamente en el punto A la energía cinética era cero, por lo tanto ahora tiene un valor de tal manera que la energía potencial más la energía cinética me sigue dando 294. En este caso, si la energía potencial gravitatoria vale cero, obviamente la otra debe valer 294 para calcular en este caso para que la energía mecánica se conserve. O sea, en este caso tengo esas dos opciones, que la energía potencial gravitatoria es cero, la energía cinética 294 y la energía mecánica 294. También hice un pequeño lapso, quería ver con qué velocidad llegó el bloque a ese punto, el punto B. Lo calculé la velocidad como la raíz cuadrada de la energía cinética multiplicada por 2 partido por la masa. O sea, 294,3 multiplicado por 2 partido por 10 me da un total de 7,67. Obviamente le había sacado la raíz obviamente a ese ejercicio para que me diera 7,67, si nos da como casi 50, 51 por ahí. Pero ahí con eso ya tengo ya la velocidad con que el bloque llega en el punto B. Luego, el punto C no lo quise analizar. ¿Por qué no quise analizar el punto C? Porque me falta un dato importante, que no sé cuánta energía se perdió en el punto C. Lo único que conozco en el punto C, conozco la altura. Y con eso no es suficiente. Me di cuenta que como hay roce, la energía se va a perder. Entonces ya no podría asegurar que hay cuánta energía mecánica hay ahí.
Por lo tanto, lo único que sé que hay cero de energía potencial. También tengo como la idea de que en el punto C la velocidad disminuyó, porque hubo roce. Pero no sé cuánto el roce. Entonces me salté directamente al punto D. Analicé un punto D distinto, donde está el resorte. Y ahí, con la mayor cantidad de datos posible, ya que ya tengo ya cuánto se comprime el resorte, tengo la altura, tengo la velocidad, ahí pude calcular la nueva energía mecánica. Entonces, mi energía potencial gravitatoria en ese punto va a ser cero, debido a que la altura donde está ubicado el resorte es cero. Mi energía cinética es cero porque en el ejercicio me dicen que como comprimió el resorte quedó en reposo. Entonces también lo considero cero una energía cinética. La energía potencial elástica. La energía potencial elástica sí existe, porque el resorte está comprimido. Entonces, como está comprimido, ocupo la fórmula de energía potencial elástica, que es un medio de K, que es la constante elástica, por la deformación al cuadrado, que es delta X. Y me doy cuenta que en un medio obviamente una constante, los 2250 es la constante elástica del resorte, y 0.3 es la que se comprimió. Se comprimió 0.3 metros. Lo elevo al cuadrado. Entonces digo 2250 por 0,3 al cuadrado y lo multiplico por un medio. Eso da un total de 101.25. Como la energía mecánica es la suma de la cinética con la potencial, pero no me dice que es con una potencial o con las dos potenciales, simplemente es la suma de la energía cinética con la potencial, yo sumo la energía potencial gravitatoria, la energía cinética y la energía potencial elástica. Las sumo las tres y me percato que la solución es igual que la energía potencial elástica, porque las demás son cero, entonces la energía mecánica es 101.25. Por lo cual, me percato que en el punto C también habían 101.25. Si en el único lapso que se perdió energía fue entre el B y el C. Entonces, ¿cuánta es la energía que se perdió? Para eso analizo. Partí con 294 y terminé con 101. Por lo tanto, se perdieron 193 joules en el camino, en ese espacio con el roce. Entonces, más allá que venía con mucha energía, en este caso el bloque, perdió más de la mitad, obviamente, al pasar por ese segmento B y C. Luego me percato que como perdió 193 joules, ese trabajo, esa energía que se perdió es un trabajo que alguien hizo. Y obviamente, ¿quién lo hizo? La fuerza de roce. O sea, la fuerza de roce hizo un trabajo para que esa energía se perdiera. Entonces, si me preguntan cuál es el trabajo que realizó la fuerza de roce, la fuerza de roce realizó un trabajo de 193.05. Entonces, esa energía que estaba en ese caso, que era energía mecánica y se perdió, se convirtió en trabajo para la fuerza de roce. En este caso, una energía de roce podríamos llamarlo también. Y simplemente calculo. Digo, trabajo 193.5, veo la fórmula de trabajos. Trabajo es fuerza por distancia o desplazamiento. En este caso el ángulo da lo mismo. Y me percato que el trabajo era 193.05. La fuerza de roce no sé cuánto vale, porque no tengo idea. Pero solamente sé cuánto se desplazó el bloque. El bloque se desplazó entre el B y C 6 metros. Por lo tanto, la D vale 6. Despejamos en este caso la fuerza de roce, ese 6 que estaba multiplicando, ahora divide. Realizamos la división y da un total de 32.175 newton. O sea, la fuerza de roce realiza 32.175 newton. Pero a mi pensar, la pregunta no era esa. La pregunta del ejercicio es el coeficiente de roce cinético. ¿Cuál es el coeficiente de roce? Entonces, ¿cuál sería el coeficiente de roce? Entonces digo, la fuerza de roce, me acordé, que también puede ser calculada como el coeficiente por la normal. La fuerza de roce la conozco, la calculé recién, 32,175. El coeficiente no lo conozco, justo el que me están preguntando. Pero la fuerza normal, ¿cómo la calculo la fuerza normal? Entonces, vuelvo a recordar las cosas. Recuerdo que la normal, si el objeto está en formato horizontal, la normal es igual al peso. Porque recuerden que la fuerza normal no tiene fórmula. Entonces, como no tiene fórmula, digo, pucha, como son igual al peso, eso quiere decir que si yo calculo el peso, voy a determinar la normal.
Entonces, ¿cómo se calcula el peso? Masa por gravedad. Entonces yo puedo determinar ahora que la fuerza de roce va a ser igual que el coeficiente por la masa y la gravedad. Como no conozco el coeficiente, despejo las variables masa y gravedad. Como estaban multiplicando, ahora van a pasar dividiendo. Entonces el coeficiente de roce va a ser igual a la fuerza de roce partido por la masa y la gravedad. La fuerza de roce es 32.175, la masa del objeto son 10 kilogramos, la gravedad es 9.81. Hago el cálculo del ejercicio, en este caso esta división, y me da un total de 0.33. O sea, en ese espacio pequeño entre B y C, hay 0.33 de coeficiente de roce cinético. No calculo el estático porque el objeto ya venía moviéndose. Porque tuvo que moverse para pasar de A a B y para seguir de entre B y C seguía moviéndose y entre C y D obviamente sigue moviéndose. Entonces no saco nada con calcular otro coeficiente porque me interesaba el coeficiente de roce. En este caso cinético, porque debido a que el objeto está en movimiento. Un movimiento en este caso casi continuo porque se detuvo obviamente en el punto B. Y llegué obviamente a la respuesta. Me pude saltar muchos pasos. No, por ejemplo, no era necesario haber calculado el punto B. Por ejemplo, también podría haber preguntado, también se podría preguntar con cuál es la velocidad en el punto C. Uno podría determinar cuál es la velocidad en el punto C también. Estamos considerando que iba a 7, quizás obviamente cuando llega a C va a ir con una velocidad más pequeña, unos 4 o unos 3 metros por segundo, eh, para obviamente determinar el ejercicio. ¿Ya? Así que ahí tenemos un problema bien completo donde se calcularon varias energías, se relacionaron varios conceptos que tienen que ver con el trabajo y la energía, obviamente. Cuando un sistema no es conservativo, quiere decir cuando la energía mecánica no se conserva, cuando hay energía que se pierde. Y esa energía que de fuerza de roce no me interesa qué tipo de energía se perdió, solamente sé que se perdió. No me interesa si fue calor, si fue luz u otro tipo de energía, simplemente esa energía se pierde. Entonces, a nosotros nos interesa saber qué es lo que es la energía mecánica, que se conserve en ciertos momentos y qué pasa cuando se pierde. Nada más en este caso. Y seguimos calculando lo mismo: rapideces, alturas, energías potenciales, energía cinética, todo eso seguimos calculando, pero a nosotros no, en este caso, en este curso, no nos interesa si es la energía que se perdió en qué se convirtió. Simplemente trabajamos con los datos mecánicos, ¿no? Pero obviamente la energía a veces se pierde y hay que dejarlo explícito cuánto se perdió y obviamente no, se pierde por el roce que hay entre los cuerpos. Ahí tenemos el problema para que lo vean, lo copian. Si hay alguna consulta, me lo van realizando. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Lo que pasa es que en el punto B usted dividió 4,3 por 2 y lo dividió en 10. ¿De dónde sacó ese 10? De la masa del objeto. Lo que hice fue despejar la fórmula de energía cinética. Entonces, como dije que la energía cinética era un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y como yo quería saber la velocidad, ese un medio lo invertí. Entonces, en vez de estar multiplicando por un medio, voy a multiplicar por 2. En vez de estar multiplicando por la masa, voy a dividir por la masa. Entonces, la velocidad me queda como la raíz cuadrada de la energía cinética multiplicado por 2 partido por la masa, en este caso, del objeto. Fue Ya, profe, solamente gracias. un despeje.
Bien, chicos, si tienen consulta me la realizan, si no terminan de copiar ahí el ejercicio. En el ejercicio de al lado, donde sale FR, ¿Sí? abajito, ahí estaba sacando el roce. Claro, estaba sacando el roce, estaba viendo el trabajo, que primero calculé el trabajo que ejerce la fuerza de roce, y después obviamente ahí para obtener la fuerza de roce, porque para conocer el coeficiente, porque esa es la pregunta, vuelvo a repetir, necesito saber cuánto es la fuerza de roce por lo menos, porque la fuerza normal la podría haber calculado antes, ya la podría haber determinado antes, pero la fuerza de roce no la sabía, porque no sea cuánto se detiene. Entonces necesitaba saber cuánto es la energía perdida en ese caso. Por lo tanto, calculé obviamente la energía perdida la asocié al trabajo que hace la fuerza de roce. Como es trabajo, necesitaba concretamente saber cuál era la fuerza de roce que hay en el ejercicio. Y por último, saber el coeficiente. ¿Alguna pregunta más antes de ver los ejercicios? Veamos, continuamos. Si no me equivoco, era eso. No sé. Vamos a hacer un nuevo ejercicio, un nuevo problema entonces. De haberlo borrado con tantas cosas. Ahí está. Veamos un ejemplo, otro tipo de ejercicio, que a veces uno nos complicamos la vida con este tipo de problemas. Tenemos un bloque de 5 kilogramos, está partiendo el reposo, empieza a descender sobre una superficie inclinada, con roce, alcanzando un nivel de suelo a una rapidez de 12 metros por segundo. Si la altura desde la que parte el bloque son 10 metros, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de roce durante el descenso? Entonces en este caso me preguntan directamente la fuerza de roce, no me preguntan el coeficiente. Entonces yo voy a pensar en lo siguiente. Em, Como la pregunta es sobre el trabajo en la fuerza de roce, tampoco requiero la fuerza de roce, no quiero el coeficiente de roce, simplemente requiero ver cuánta energía se perdió. Por lo tanto, veo dos puntos específicos, un punto que es la parte superior y la parte inferior, de este caso de este plano inclinado. En la parte superior ocurre que hay una altura de 10 metros, pero hay una velocidad de 0, porque parte del reposo. En el punto más bajo ocurre algo similar, la altura vale 0, pero la velocidad es 12. Entonces obviamente se intercambian un poco los valores energéticos. Entonces para mí la energía potencial, en el punto en este caso más alto, sí la puedo calcular porque es masa, gravedad y altura. Masa 5 kilogramos, gravedad 9,81 y la altura que son los 10 metros. Entonces multiplicamos esos valores y da un total de 490,5. La energía cinética en ese punto es cero, porque como habíamos dicho recién, la velocidad valía cero, por lo tanto la energía cinética vale cero. Por consiguiente, la energía mecánica es 490,5. En el punto más bajo, nos encontramos que la altura son 0 metros, la velocidad son 12 metros por segundo, que llegó en el punto más bajo. Por lo tanto, como la altura vale cero, la energía potencial vale cero. La energía cinética está relacionada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, un medio por 5 por 12 al cuadrado, nos da un total de 360 joules. Por lo tanto, la energía mecánica son 360 joules. Y obviamente en este caso teníamos 490 de energía al principio, pero tenemos 360 de energía en energía final. Por lo cual esa energía que se perdió es lo más probable que es la energía que se perdió con respecto al trabajo de la fuerza de roce. Por lo tanto, el 490 lo restó con el 360, da un total de 130 joules, que es la energía que se pierde. Entonces, si me preguntan cuál es el trabajo realizado por la fuerza de roce, 130,5 joules que se perdieron cuando había roce.
Y ahí tenemos el ejercicio completo y explicado. No sé si hay alguna duda, pregunta, con algún número que no se entienda dónde salió. Profe, una consulta. Dígame. El, ¿La gravedad ahí está positiva porque va cayendo hacia la derecha? ¿O si hubiese ido cayendo a la izquierda hubiese sido negativo? No, igual. eh, Igual, positivo. claro, la energía en este caso siempre son positivas. Entonces no puedo colocar ninguna variable en formato negativo. Ya. ¿No? Eh, Así que no. En este caso el concepto de gravedad, más allá que es como es un vector, el concepto de energía no es vectorial, pues es escalar. Por lo cual no, el signo negativo no viene mucho al caso, simplemente nos serviría para restarnos a la energía. No serviría, no sería, no cumpliría otra misión que hacer eso. O sea, acá la gravedad no tiene mucho que ver con que vaya bajando a la derecha o vaya bajando a la izquierda. La gravedad siempre va a ser gravedad 9.81. A diferencia del movimiento de caída libre o lanzamiento vertical, ahí sí ahí había diferencias, cuando la G es positiva, cuando la G es negativa, porque veíamos el concepto de velocidad. No sé si hay alguna otra pregunta, mientras les doy el tiempo para que copien. Profe, la fórmula de la EP era energía cinética. La EP, ¿Sí? ¿Qué energía era, profe? potencial, Potencial. Esa es masa por gravedad por altura. correcto. Ya. Que vayan resolviendo la guía. La guía tiene todos los conceptos de energía, energía potencial, energía cinética, todos los conceptos de trabajo, lo que es potencia, para que la puedan ir resolviendo. Ya vamos a partir con un nuevo ejercicio. La guía la tienen en ambiente de aprendizaje. Correcto. Veamos, chicos, vamos a mostrar este ejercicio que trata lo siguiente, a la hora de trabajo, ya por si acaso. Dice, el siguiente objeto es de masa 51 kilogramos, es afectado por una fuerza de 212 newton, con un ángulo de elevación de 56.38 grados, respecto a una horizontal positiva. La superficie presenta un coeficiente de roce de 0.23, obviamente, que está sin unidad, y suponiendo que se quiere mover hasta la posición indicada en el esquema, o sea, se quiere mover 6, en este caso, metros, ¿ya? Hacia abajo está indicando el 6, ¿ya? Indica la magnitud y dirección de cada una de las fuerzas presentes, calcula el trabajo en Joule realizado por cada una de las fuerzas y cuál es el valor del trabajo total. Eso quiere hacer en este caso el, esta variable. Entonces, primero, la primera pregunta es indicar la magnitud y dirección de, de cada una de las fuerzas presentes. ¿Cuáles son las fuerzas presentes que están acá? Esa es nuestra primera interrogante. Porque más allá que solamente esté dibujada la fuerza, eh, en este caso la fuerza de 200 y algo, hay más fuerzas presentes ahí, pues, y tengo que ver cuáles son esas fuerzas. Para eso,
vamos a determinar las variables, las demás fuerzas que tenemos en este ejercicio. Entonces las vamos a dibujar. Profe, Díganos. disculpe que lo interrumpa. En esta tendríamos que sacarla de trabajo poniendo el coseno con el ángulo, ¿cierto? Correcto. Muchas gracias. Entonces, como dice el compañero, tengo que trabajar con el coseno en un rato más, pero vamos primero a dibujar las fuerzas que están presentes. Entonces, yo sé que en este caso, las fuerzas presentes están hacia abajo el peso. Se la dibujamos ahí. Vamos a tratar de dibujarlo. Ahí tenemos el peso. Tenemos una fuerza peso. Tenemos una fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza normal, ya que esa flecha me representa la fuerza. Y por último, una fuerza que va hacia atrás, que sería la fuerza de roce. ¿Por qué la agrego? Porque en el ejercicio habla que hay un coeficiente de roce, si no, no lo agregaría. Entonces agregamos todas las fuerzas presentes. Me están preguntando indicar la magnitud y dirección de cada una. Entonces, las primeras fuerzas es más o menos fácil saber cuáles son las magnitudes y las direcciones. Por ejemplo, la primera fuerza, que es la F, se me preguntan cuánto vale la fuerza. Esa fuerza equivale a 212 newton. Ya lo tengo listo, que vale 212 newton. Y la dirección tiene que ver con el ángulo. El ángulo está ubicado en un ángulo de 56.38 grados. Esa es la dirección de la fuerza. En el caso de las demás fuerzas, tenemos la fuerza normal. La fuerza normal, tenemos el peso y tenemos la fuerza base. Entonces, cada una, vamos a ver cuánto vale en cada una y obviamente cuál es su dirección. En el caso de la normal, como está horizontal, es lo mismo que el peso, vale lo mismo. Entonces, como el objeto masa 51 kilogramos, yo digo que si el 51 lo multiplico por 9.81, voy a determinar el peso y a la vez voy a determinar la fuerza normal. O sea, 500,31, si multiplico 51 por 981, yo tengo la fuerza de peso y tengo la fuerza normal del peso. El ángulo de cada uno es distinto. Por ejemplo, la dirección del primero es de 90 grados, la dirección del peso es de 180 grados. Disculpe, 270 grados. Es la ubicación. Y la fuerza de roce por último, la fuerza de roce es que es el coeficiente por la normal, o sea 0.23 multiplicado por la normal que es 500,31, entonces me da un total de 115,07. Tenemos la fuerza normal y multiplicado por la fuerza de roce, tenemos 115, y eso nos da una dirección de, aquí sería los 180. Esas direcciones, esos ángulos que están ahí, no son los ángulos que yo voy a ocupar para la fuerza, concretamente, ¿ya? Puede ser que justo en este ejercicio se repita, pero no necesariamente tienen que ser iguales, porque primero es una cosa en la ubicación y lo otro es el concepto de trabajo, porque el concepto de trabajo, para que lo tengan en cuenta, el trabajo se define como fuerza por distancia o desplazamiento por el coseno del ángulo. Y ese ángulo tiene que ver el ángulo entre fuerzas, no el ángulo de la posición. Entonces, por ejemplo, por eso muchas personas se equivocan cuando uno dice cuál es la fuerza o el trabajo, mejor dicho, que realiza, no sé, una máquina en levantar, en este caso, un barril a 2 metros de altura. Entonces, multiplican la fuerza, la distancia, van bien, pero le colocan coseno 90. Y ahí lo echan a perder el ejercicio. Está bien que la fuerza son 90 grados, porque si lo tengo que levantar hacia arriba, obviamente voy en forma perpendicular a la superficie, y lo está levantando en 90 grados. Pero el ángulo es entre la fuerza y el desplazamiento es cero, porque si lo estoy levantando hacia arriba, se está moviendo hacia arriba, la fuerza que apliqué también va hacia arriba, por lo tanto ese ángulo es de cero. Pero la ubicación de las fuerzas es de 90. Entonces una cosa es la ubicación y otra cosa es, obviamente, el ángulo que hay entre las fuerzas. Entonces eso de repente lleva a confusiones. Entonces cuando hacen un ejercicio encuentran, por ejemplo, todo lo que vaya hacia arriba o hacia abajo lo encuentran como cero, cosa que no es real.
¿Ya por qué? Porque vuelvo a repetir, el ángulo que buscamos acá, ese ángulo, siempre es el ángulo entre fuerzas, ¿ya? Para que no haya problema. Voy a dejar la flechita de arriba para que se note que son fuerzas. Luego, la pregunta siguiente decía calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces vamos a realizar el trabajo por cada una de las fuerzas. Entonces, ¿cuál sería el trabajo? Vamos a aplicar la fórmula. Entonces, el primero me dicen el trabajo por la fuerza aplicada. Entonces, el trabajo de la fuerza F va a ser igual a la fuerza F, que son 212, por la distancia, que son los 6 metros, por el coseno, en este caso, de 56,38. En este caso coincidió que la fuerza, en este caso, esta flecha, fuera en formato eh, horizontal. Si la flecha hubiera ido para los lados, el ángulo hubiera sido otro, porque tiene que ser un ángulo entre fuerzas. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiera colocado la flecha para acá, hubiera sido, por ejemplo acá, hubiera estado la flecha acá, por ejemplo aquí, y hubiera contado de acá para acá 90 grados, más ese pedacito, para encontrar obviamente el ángulo que lo separa de la fuerza, en este caso, que tenemos acá. Pero justo en este caso para este ejercicio lo hice coincidir con ese elemento, con el ángulo 90. Pero vuelvo a repetirles, chicos, cuando alguien ocupa la posición de la fuerza no tiene mucho que ver con ese ángulo siempre tiene que ver entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, en este caso coincide porque justo el desplazamiento va horizontal. Entonces realizo el ejercicio, multiplicamos 212 multiplicado por 6 y por el coseno de 56,38. Eso nos da un total de un trabajo de 704,28 joules. O sea, la fuerza realiza ese trabajo. El trabajo de la fuerza normal, el trabajo normal. La fuerza normal son 500,31 newton por 6 por el coseno entre la fuerza que en este caso es el desplazamiento y la fuerza en este caso no normal. Entre el desplazamiento y la fuerza normal hay 90 grados, por lo tanto colocamos 90 grados. En este caso que es coseno de 90, ya estamos viendo hablar a coseno. Coseno 90. Justo coincidió con el ángulo en este caso, coseno 90. Pero es mera coincidencia, nada más que eso. 500,31 por 6 por coseno de 90. Eso da un total igual a 0. Si hago todo el cálculo, 0. 0 joules. O sea, la fuerza normal no realiza ningún trabajo. El trabajo del peso, en este caso, la fuerza de peso, también son 500,31 por 6 por coseno de. En este caso, entre esas dos fuerzas igual es 90 grados. Alguien va a decir, pero 270, no, 90 grados. Porque de acá, del peso para allá, hay 90 grados. No sé, ese es el ángulo 90 grados. Hago el ejercicio, no, también me da 0 joules. Y por último, el trabajo del roce. FWR la vamos a colocar. Sería la fuerza de roce, serían 115,07 por los 6 metros por el coseno del ángulo que nos separa. En este caso, nos separa un ángulo de 180, porque de llegar de esta línea azul hasta la fuerza de roce, me demoro 180 grados. Entonces multiplico 115 por 0,7 por 6 por coseno de 180, da un total de menos 690,42. 42 joules. Y como pregunta final, me están preguntando el trabajo total. Entonces, para mí el trabajo total es la suma de todos los trabajos. Me demoré, la fuerza 1 aplicó 704, la fuerza normal aplicó 0, la fuerza de peso aplicó 0, y la otra fuerza rosa aplicó menos 690. Por lo tanto, a 704,28 le resto los 690,42. O sea, como total, se realizó una fuerza de 13,86. Entonces, vuelvo a repetir, jóvenes. Los ángulos que notamos ahí son las ubicaciones donde están las fuerzas. Pero no quiere decir que esos mismos ángulos yo los vaya a ocupar para la fórmula de trabajo. Porque la fórmula de trabajo depende, obviamente, del ángulo que se arma entre la fuerza
entre la fuerza, y obviamente la voy a colocar ahí abajo para que lo tengan más claro, entre la fuerza y la distancia. Entonces tengo que descubrir cuál es ese ángulo, obviamente. Las ubicaciones originales me van a ayudar, obviamente, pero no necesariamente tienen que ser los mismos ángulos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me imaginase que esa flecha azul fuese hacia arriba y la fuerza estuviese ahí mismo aplicada, obviamente yo diría que el ángulo entre ellas no es 56.38, pues es 33 grados por ahí, más o menos. ¿Ya? Entonces ahí tengo que ir viendo mi ejercicio. O sea, ahí lo tenemos completo para que lo puedan echar un vistazo. No sé si hay alguna pregunta, consulta con respecto a este problema. Profe, una consulta. Díganme. ¿Cómo sacó el 500,31? El 500 como un 31, masa por gravedad, pues. Peso, masa por gravedad. Los 51 kilogramos por la Ya, por profe. 98. Profe, en este tipo de ejercicio entonces es necesario hacer el diagrama. Es necesario dibujar las fuerzas, en este caso porque me preguntaban todas las fuerzas presentes, me preguntaban el trabajo total. Entonces, como me preguntaban el trabajo total, necesitaba todas las fuerzas que estaban ahí metidas. Más allá que yo diría, no, pues, pucha, la fuerza que está metida acá, que estoy arrastrando algo, es el único trabajo que realiza. No, pues hay muchos trabajos ahí presentes. Está el trabajo de la fuerza rosa, el trabajo de la fuerza normal, el trabajo del peso. Puede ser que algunas sean cero, no hay problema. Pero el trabajo total es la sumatoria de todas las fuerzas que están presentes y con lo que se desplaza y con el ángulo obviamente que se desplaza. Eso hay que tener bastante cuidado en ese ejercicio. Profe, y los grados se sacan en base a dónde va la distancia, ¿cierto? Sí, en base a dónde va la distancia. ¿Cuáles ángulos? Para ser exacto. Por los ceros usted puso, en la fuerza normal puso 90 grados, Claro. en la de peso puso 270. Ya, esos ángulos que están allá, para volver a explicarlo. Los ángulos que coloqué en este sector, en todo este sector, esos son los ángulos de la posición del plano vertical. Es como si matemática. Eje X, eje Y, esta fuerza está ubicada en este ángulo y ese ángulo. Nada más que eso. Para mí el punto cero es acá. Independientemente que el desplazamiento haya estado ahí. ¿Ya? Para mí eso es cero ángulo, cero grados. Eh, el ángulo que me interesa que vaya con respecto a la distancia, en este caso que es la línea azul, son los ángulos del trabajo. Los demás, O sea que el primer ángulo que puso fue del diagrama y el segundo fue en base a la dirección. claro. Por ejemplo, voy a volver a hacer este mismo ejercicio, pero con otro dibujo. ¿Ya? Tengo un montón de dibujos de este mismo problema. Vamos, justo coincidió con... No sé, por ejemplo, uno normalmente siempre, lamentablemente, enseña con una flecha. Entonces, cuando uno enseña con una sola flecha, uno asume esos ángulos, 56, 90, 270, 180, los coloca bien. Pero al momento de llevarlos al concepto de trabajo, uno ocupa los mismos. Y, por ejemplo, para este ejercicio coincide. Pero ¿qué pasaría si la dirección va hacia otro lado? ¿Qué pasa si no va para ese ángulo de cero? Eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer, ¿qué pasaría si no marcan el ángulo de cero? ¿Se hace de la misma manera o se hará de otra?
Veamos, chicos, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en otras posiciones. Vamos a guardar el ejercicio para que no se me olvide. Lo hice con ustedes. Lo guardamos. El 83. Eso. Hacemos un nuevo ejercicio. Por ejemplo, muy parecido al anterior. Idéntico. Me pide lo mismo, pero tengo distintos valores numéricos, ¿no? La masa, la fuerza, el ángulo, todo es distinto al anterior. Incluso el coeficiente de roce es distinto. Pero en el ejercicio nos dice indicar la magnitud de la fuerza y obviamente el trabajo aplicado y el trabajo total. Lo mismo que recién. En este caso, vamos a dibujar las fuerzas presentes. Tenemos hacia abajo, yo voy a decir aquí está el peso. Si se movió para el lado izquierdo, en este caso, hacia el lado derecho va a ir mi fuerza de roce. Y obviamente acá va a ir la normal. Justo perpendicular, o sea, normal. Y para no confundirme, ahí está la fuerza, ¿ya? Para que no se olvide. Entonces, en la primera parte me preguntan las magnitudes, la fuerza y la dirección. La fuerza, la que conozco ya sé que es 324 newtons. Entonces, esa fuerza mide 324 newtons. Esa es su magnitud. El ángulo que está ubicado esa fuerza es el ángulo alfa, que me está marcando acá. Recuerden que según el plano cartesiano, acá partimos con los 0 grados. Entonces ahí tenemos 83.26 grados. Luego tenemos la fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza de roce. La fuerza peso la puedo descubrir como masa por la gravedad. Si son 57 kilogramos, lo multiplicamos por 981, son 559,17. Entonces los 57 kilogramos lo multiplicamos por los 9.81. Nos da un total de 559,71 newton. La normal es lo mismo que el peso, porque están horizontales. Entonces notamos los 559,71. Y la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal. O sea, el coeficiente de roce vale 0.5. Lo multiplicamos por la fuerza normal, que es 559,71. Nos da un total de 279. 17, profe. ¿Cómo? 17, ¿no? Como a 17. Vamos a arreglar el tiro. Sí, parece que lo había notado al revés. Sí, 17. 17. Vamos a cambiarle los números de las vueltas para cambiarlo ahí para que el compañero tenía completamente razón. Ahí sí. Muchas gracias. Toma 17. Ahí sí, 17. Multiplicamos el 559,17 por el 0.5. Da un total de 279,59. Entonces tenemos la fuerza normal, el peso es masa por gravedad. Lo normal es lo mismo que el peso si el objeto está horizontal. Y la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal. Así va todo escalonado. Si calculo mal el peso, obviamente la normal va a estar mala. Y si calculo mal la normal, obviamente la fuerza de roce está peor. El ángulo. Según el ángulo de ubicación, la fuerza de roce está ubicada justo en el ángulo 0. Por lo tanto, ahí sería 0 grados. La fuerza ya la encontramos. La fuerza normal está en 90 grados. No cambió. Siempre en 90 grados. Y obviamente el peso tampoco cambió. Quedó en 270. Entonces todo se mantuvo, salvo esos dos. Acá viene el cambio importante. El trabajo. ¿Cuál sería el trabajo de cada una de las fuerzas? Entonces el trabajo de la fuerza, por ejemplo, aplicada, son 334 newton, multiplicado por la distancia, en este caso son menos 6 metros, lo anotamos con menos 6, por el coseno de, entonces aquí alguien colocaría el coseno de 83.26, y eso estaría mal. Porque yo tengo que buscar el ángulo que hay entre las fuerzas, en este caso entre la distancia y la fuerza, tengo que buscar ese ángulo, es el que me interesa a mí, para ver el trabajo. Entonces yo sé que hasta acá hay 90, pero me falta un pedacito chiquito. Aquí está ese espacio chiquitito que estoy pintando en verde. Me falta ese espacio. Y ese espacio es igual a 6 grados, 6.34 grados. ¿Por qué 6.74?
porque se supone que en cada cuadrante me forman 90 grados, y hasta acá, ese, el que está en verde, el que venía ya dibujado, equivalía a 83.26. Ese espacio ya equivalía a 83.26. El problema era este espacio que no sabía cuánto vale, y sé que valen 6 grados para que se convierta a los 90. Por lo tanto, esos 6 grados se los sumo a los 90 que eran de este sector para obtener el ángulo. Entonces 6.74 lo sumamos con 90, obviamente es 96.74. Entonces el ángulo, acá en este caso, que nosotros colocamos en este lugar es 96.74. Lo vamos a escribir en azul. Calculamos 324 por menos 6 por el coseno de 96.74. Me va a indicar un trabajo 235,19. ¿Ya? Lo voy a dejar en azul porque ahí después vamos a hacer un pequeño arreglo para el ejercicio. 235,19, 20. 20 grados. Entonces lo dejamos ahí en azul. El trabajo de la fuerza normal. El trabajo de la fuerza normal sigue siendo la fuerza normal 559,17 multiplicado por los menos 6 metros, porque se desplazó menos 6 para allá, por el coseno del ángulo. El ángulo entre la fuerza y la fuerza normal son 90 grados. Entonces son 90 grados. Eso sería igual a 0. El trabajo de la fuerza peso. La fuerza peso son 559,17 por, en este caso, los menos 6 por el coseno de también 90 grados, porque entre el desplazamiento y el peso hay 90 grados de diferencia. 90 grados. También sería 0. Y la fuerza de roce, el trabajo de la fuerza de roce serían 279,59 por menos 6 por el coseno de el ángulo que hay entre la flecha azul y la fuerza de roce son 180 grados. Entonces uno dice 279,59 por menos 6 por coseno de 180. Es igual a 1677,54. También lo vamos a notar en una zona, porque acá hay un problema con los cálculos que hicimos. ¿Cuál creen que será el gran problema, chicos? Con estos cálculos que hicimos. ¿O está todo correcto? ¿No fue la distancia de la fuerza de roce? ¿Qué pasó? Eso puede que esté mala. La distancia de la fuerza en rosa no. Hay un problema en las cosas azules. ¿Cuál será el gran problema de los conceptos de las cosas azules que tenemos ahí? Porque los cálculos están bien hechos, ¿eh? Todos los datos están bien colocados, no hay problema. Los números están bien ubicados. ¿Cuál creen que sería el código? La unidad. La unidad. El problema, concretamente, no es la distancia el problema es el signo de la distancia. Que si yo voy a ocupar los ángulos, en los ángulos ellos me indican los signos. Ellos me indican cuándo es positivo, cuándo es negativo el trabajo realizado. Entonces yo no debería haber colocado ningún signo a la distancia, al desplazamiento. Entonces eso es uno de los errores comunes que uno comete. Entonces acá debe haber sido simplemente 6. Como es simplemente 6, estos trabajos eran negativos y negativos. Por eso los coloqué en azul, ahí están los errores. Por lo tanto,
mi trabajo total es un trabajo negativo porque voy a sumar el 235, le voy a borrar el signo de grados también, que como dijo el compañero era uno de los errores, pero el error no era concretamente ahí. Ahí, eso no era el error. El error era que uno no puede colocarle un signo al desplazamiento, ¿ya? En este caso para la fórmula. Esto nos va a dar un trabajo negativo de menos 1912.74. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, no estábamos en la media, en algún curso por ahí, nos indicaban simplemente la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Y con esa fórmula nosotros teníamos que ver cuándo era positivo, cuándo era negativo, nada más por el hecho de, va a la derecha, va a la izquierda en ese caso. Pero si yo le agrego el coseno del ángulo, el ángulo me va indicando cuándo es positivo, cuándo es negativo. E independientemente que yo le coloque el signo negativo o positivo al ángulo, la respuesta va a ser la misma. Por ejemplo, si escribo coseno de menos 96, es lo mismo que el coseno 96. Le va a indicar el mismo signo. No va a cambiar esa operatoria. Entonces, ahí tenemos las soluciones a los ejercicios. Profe, ¿y el trabajo total se escribiría entonces en negativo o en positivo? Es negativo. Un trabajo total puede ser positivo, puede ser negativo, no hay problema. Mis preguntas. ¿Está todo bien? ¿Está todo bueno? ¿Hay algún error? ¿Hay algo que hay que corregir? Esto está excelente. No sé si me pueden indicar algo. Todo excelente, está mal el ejercicio completo. Hay algo que no colocamos. ¿No era 270? ¿Dónde? ¿Qué cosa? Del P. Da lo mismo. En este caso era... 270. No, porque el ángulo entre las líneas, la línea azul, que es el desplazamiento, con el peso no es 270. Es 90 grados de diferencia, ¿no? Profe, pero si uno le pone 270 da lo mismo. No. Porque si yo pienso en 270 me da un trabajo negativo. Aunque igual me da 0, ya concretamente. Pero no es lo real. Porque si coloco 270, ¿por qué no coloqué 0 a la fuerza rosa? ¿Por qué no coloqué 83.26 grados? Numéricamente da, me cuadra. Cuadra, si yo digo 270, va a cuadrar. Pero no es lo real. Cuadraría, pero no. Vuelvo a repetirle, si, por ejemplo, si fuese una prueba de desarrollo, yo lo colocaría malo, aunque la respuesta esté correcta. Porque el ángulo Porque entre... indicaría una dirección distinta, ¿no? Claro, porque si alguien me dice 270, yo estaría pensando que, como dice 270, tenemos 90, 180, 270. Yo vería que el peso va acá recién. Ahí varía el peso. Ahí serían 270, para mí. Pero el error acá más grave de todo no está ahí, no está en los ángulos. Hay un error bastante más grave. Y el error más grave es el siguiente. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si por ejemplo a mí si me colocaran este ejercicio en la prueba y yo colocara estas soluciones sin hacer el desarrollo, yo tendría la mitad del ejercicio bueno. Con suerte la mitad.
Y no son los ángulos lo que está malo. Vuelvo a repetir, los ángulos están correctos. La distancia también está correcta. ¿Dónde está el problema? Algo que les había dicho recién. Si yo calculo mal el peso, calculo mal la normal. Y si calculo mal la normal, calculo mal la fuerza de roce. ¿Cuál creen ustedes que sería el error grave? ¿En la normal, en la fuerza de roce o en el peso? Una de esas tres está mala. ¿Cuál creen que está mal? Les voy a ayudar un poco. A ver. Normalmente cuando teníamos este ejercicio hacíamos un esquema, ¿ya? Y el esquema indicábamos, para abajo está el peso, ahí está la fuerza de roce, ahí está la fuerza aplicada, voy a dejar un poquito menos inclinado, eso pasa una P, la fuerza aplicada, y ahí está la fuerza normal. ¿Debería estar mal el peso o no, profe? ¿El peso debe estar malo? O sea, el peso no es masa por gravedad. Sí, es masa por gravedad. ¿Ya? Profe, y para calcular la fuerza de roce, ¿cómo? Con coeficiente con la normal basta. Conozco la normal y ya sé el ejercicio. El problema, chicos, es que está mala, la fuerza de roce está mala, primero que todo. Y no es por el roce, no es por el coeficiente de roce. Está mala porque la fuerza normal está mal calculada. Porque algo que igual les decía, lo dije de manera igual rápida ahí para explicar, que la fuerza normal es perpendicular, o entre comillas, es igual al peso. Pero es cuando es igual al peso. Cuando ocurre esto, como lo que ocurrió recién. Normal, peso, y no hay ninguna otra fuerza más presente. Algo que en el ejercicio pasado también estaba mal, que también lo dejé pasar. Por eso lo guardé. Paso a lo siguiente, chicos. Si yo hago acá el esquema, entre comillas la fórmula, para descubrir la normal, yo diría, la normal va para arriba. ¿Qué más va para arriba? Acá en este dibujo. Más la fuerza. Va la fuerza, entonces la normal más la fuerza, Menos el peso. menos el peso va a ser igual a 0. La normal no sé cuánto vale. La fuerza sí sé cuánto vale. Son los 334, pero los 334 no puro, porque como va inclinado, digo 334 por el seno del ángulo. En este caso el ángulo nos está indicando acá el ejercicio que es 83.26. Menos el peso. Y el peso sí, eso estaba correcto, 559,17. Igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual a la resta de esto. Entonces lo vamos a escribir ahí, 559,17. Menos, le coloqué un ángulo ahí que no debía haber ido ahí. Menos el 334 por seno de 83. Entonces, el gran error acá, de repente, es que uno asume algo como general. Entonces, cuando uno asume algo como general, está erróneo en física. Por eso, uno de los errores que se cometió, o que se comete normalmente, sobre todo en la prueba anterior, es que se veía todo como receta. Entonces, al momento de ver todo como receta, todo como proceso, ese es el problema. Si yo dejo de lado el pensar del ejercicio, o el racionalizar el ejercicio, me voy a percatar de que hay los errores. Porque, por eso, por ejemplo, si a uno le tocó un dibujo hacia la izquierda, al otro le tocó el dibujo a la derecha, piensa que son ejercicios distintos, pero son lo mismo. El problema es que uno no los razonó. Y normalmente no es el hecho que uno piensa, es un signo, el error. El error a veces son mucho más, son los números que están completamente mal. Entonces 559,17 menos 334 seno de 83.26. Eso da un total de 227. 227,49.
48, disculpa, 48 newton. Entonces, mi fuerza normal no eran los 559, pues no eran igual al peso, sino simplemente eran 227,48. Y el estar malo eso, también estaba malo mi fuerza de roce. Y mi fuerza de roce era el coeficiente de roce, que es 0.5 por 227,48. Y el estar malo eso, ya me fijé que estaba malo eso. En este caso, vamos a borrar ahí porque esto es 113. Parece una M que vamos a poner 113,74. Y al estar malo eso, ¿qué va a estar malo también? Los trabajos. Entonces, ese trabajo de la fuerza normal está mal hecho. Aunque la solución fuese 0. Está malo. Este de la fuerza de roce, ese sí está malo. El otro da 0, da lo mismo, porque está el coseno 90, así que no hay problema. Entonces, lo vamos notando. Veamos, chicos, déjenme. Ahí sí. Entonces aquí el trabajo de la fuerza normal es igual a 227,48, como lo volví a repetir, por 6 por el coseno de 90 grados es igual a 0. Está correcto. Eso también estaba correcto, que era 0 el peso. Pero acá estaba malo. 113,74. Al multiplicarlo, 113,74 por el 6 por el coseno de 180. Eso sería igual a el número que vamos a calcular. Entonces eso nos da los errores que de repente uno comete a menudo en este tipo de ejercicio. Esto da un total de 682,44 negativo. Y lamentablemente, como estaba malo ese trabajo, también daba erróneo el trabajo total. Eso es completamente. Eso estaba malo. Entonces el trabajo total lo vamos a anotar de nuevo. Entonces ocurre muy a menudo este tipo de ejercicio, este tipo de problema, que cuando tenemos esa variable, cometemos esos errores, ya esos errores como comunes. Por ejemplo, en esta prueba, cuando uno le dice, esta prueba es para un mínimo un 4, las fórmulas son bastante más simples que las anteriores. El problema es que de repente uno se fija en cosas y los calcula. Se llega a simplemente a calcular. Y cuando uno se dedica simplemente a calcular, ocurren estas problemáticas en este ejercicio. Entonces, como les comentaba recién, no me olvidé anotar la respuesta, era 917,64. Entonces ahí tenemos el ejercicio realmente completo. Y le faltó el signo. 917 negativo. Porque el trabajo también puede ser negativo. Recuerden acá lo que puede ser positivo, pues lo que no puede ser negativo es la masa. La masa nunca puede ser negativa. Y ahí tenemos el ejercicio. Y de ahí los vamos a volver al anterior para mostrarles cómo debiese haber sido. Entonces son los errores puntuales, vuelvo a repetir, que uno comete en este tipo de problemas, que a veces da cosas por sentadas y cosas que no realmente no son así. Y pasa muy a menudo.
Entonces, veamos chicos, arreglando el ejercicio el anterior, vamos a guardar este ejercicio. Y vamos a abrir el anterior, que era el 83. Entonces, en el anterior nos preocupamos mucho de los ángulos, pero no nos preocupamos que estas fuerzas estuvieran correctas. Entonces, lo mismo que el mismo problema que tuvimos recién. Como la fuerza iba inclinada, teníamos la fuerza normal hacia arriba, el peso en este caso, para un sector, la fuerza de roce iba a los lados, disculpen acá, fuerza de roce hacia los lados, y obviamente el peso. Como solamente me interesa para saber la fuerza normal, digo la normal más, más la fuerza, es una P, la fuerza, más la fuerza, menos el peso, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso menos la fuerza. El peso, sabemos que era 500.31, eso estaba correcto. Menos la fuerza aplicada, en este caso la fuerza es igual a 212 por el seno del ángulo que venía incluido en este ejercicio, que era 56,38. Entonces, ahí teníamos el error grave en este tipo de ejercicio. Por lo tanto, lo más probable es que la mayor cantidad de cosas que habíamos calculado estaban erróneas. Entonces, solo cosas puntuales que uno se equivoca y obviamente lo echan por tierra todo lo que hicimos. Entonces vamos a arreglar esta cosa acá. Entonces arreglamos la fuerza normal de acá y hay que cambiarla a 323,77. Vamos a escribir en rojo igual como estaba escrito antes. Y el otro lo mismo. Cambiamos la fuerza de roce porque es el coeficiente de roce por la normal. Da un total más pequeño. Si se fijan, es 74. Se- 74,47. Y al estar completamente erróneo, vuelvo a repetir eso, el trabajo de la fuerza normal no va a cambiar, va a seguir siendo 0. Pero el desarrollo estaría malo. Entonces tendríamos que cambiar esto. Vamos a cambiar más allá, para borrarlo, porque también está erróneo. Y lo mejoramos. 323,77. Entonces eso no había problema. El problema estaba acá. Porque lo iba a dar erróneo acá. El ejercicio. Negativo. Como 82 joules. Y el trabajo total es 257,46. Y ahí está correcto nuestro ejercicio. Entonces, vuelvo a repetir, chicos, más allá que uno se va dando cuenta que, por ejemplo, normal es igual al peso en algunas ocasiones, depende mucho si hay otras fuerzas metidas en este caso. Si la fuerza en este caso va inclinada, lo más probable es que esa fuerza ayude al peso o no ayude al peso. En este caso, si no lo ayuda, ayuda a levantarlo. Por lo tanto, la fuerza normal no va a estar tan presente. Porque como hay algo que me está soportando, otra fuerza externa, la fuerza normal no va a tener que hacer tanto esfuerzo para mantener para mantener el equilibrio. Entonces, ocurre bastante a menudo en este tipo de ejercicio, en este tipo de problemas, que cuando uno realiza a ciegas, podemos decir, este tipo de ejercicio, nos encontramos con esos errores. ¿Ya?
que cuando en una prueba cuestan caro. Ya me dieron un Pokémon legendario. Ah, ya me fui. Bueno, chicos, dudas, preguntas con esos dos enunciados. Vuelvo a repetir los ángulos. Eso es lo que cuesta, más que el trabajo en sí, aplicar la fórmula, es ubicar el ángulo. El razonar es donde está ubicado el ángulo, y el razonar obviamente está ubicado el ángulo. Cuesta ver con respecto a las fuerzas. Recuerden, la evaluación es el viernes de la próxima semana. Ya estamos, creo que el viernes 20, si no me equivoco. Jueves, jueves 19. Porque ya con ustedes tengo clases los jueves. La prueba es muy similar a la anterior. No tienen que enviarme el desarrollo, solamente anotar la respuesta. Y los conceptos generales que van a entrar son trabajo, potencia, energías. Eso es los conceptos generales, ¿ya? Obviamente energía mecánica. De eso refieren, no energía eólica, ni energía calórica, ni entre otros. Por eso es importante que vayan haciendo ejercicios de la guía. Echen un vistazo a los videos, a los ejercicios que estamos realizando. Entonces la prueba sería de esto nomás. Sí, de esto. Por eso le digo, cuando uno lo ve como tema, lo temario lo ve fácil, pero de repente uno se equivoca en tonterías, se equivoca en errores de concepto. Veamos, jóvenes. Un ejercicio muy similar al que hemos hecho de energía, porque estoy tratando de repasar todo, viendo de todo un poco y para que se vayan acostumbrando, para que cuando vean la prueba no espera nada. Los primeros problemas tienen que ser de trabajo, los segundos de potencia, ¿no? Que son, como son aleatorios. Puede que me toque una energía primero y después me toquen de trabajo, o que me toquen de potencia primero. Profe, una consulta. Dígame. ¿Va a activar prueba piloto igual que la vez pasada? Voy a hacer una pregunta de prueba piloto, pero la evaluación, la prueba piloto era más que nada para que vieran cómo era el formato de prueba, nada más que eso. Porque eran como dos ejercicios. Ya, profe. Por si acaso, chicos, todos los ejercicios vienen con un rango de tolerancia. Si yo trabajé con un número, y por ejemplo coloqué la solución que era 50 y anoté 51, 52, igual lo va a considerar correcto. Ya no, el problema no está en la solución, no está cómo la escriben, no está en la respuesta en sí, está en el proceso. Ya, porque con respecto a la prueba pasada, como fue de este tipo de forma de realizar, varios me preguntaban si la prueba, el formato estaba bien hecho, y estaba correcto. Ya, por ejemplo, acá hubieron varios 7, 2 o 3 7 si no me equivoco. En otro curso igual. Entonces el problema no era no era el escribir mal la solución. Escribir, por ejemplo, 30 o 40, escribirlo mal. El problema estaba que yo como proceso lo estaba haciendo mal. Para eso tienen la segunda opción. Por eso lo vuelvo a repetir, a pesar que parezca latoso. Indicarles, por ejemplo, no hacer el segundo intento inmediatamente. Porque tengo que darme cuenta en que me equivoqué, po, y hacerlo de nuevo. Incluso si yo reviso pregunta por pregunta, me va indicando te equivocaste en la 1, en la 2, no sé, en la 3, te equivocaste, y volver a hacerla. Y uno fijarse en qué se equivocó.
Y después cuando ya te diste cuenta que te equivocaste, volver a hacer recién la prueba. ¿Ya? Recordando que como son 2 intentos y se saca un promedio. Si yo hago un solo intento me quedo con una sola nota. Si hago los 2 intentos, ese intento obviamente se tiene que considerar. ¿Ya? También chicos, ¿cuándo se elimina un intento? Los intentos se eliminan cuando el sistema considera que sigue corriendo el tiempo. ¿A qué me refiero por eso? Si yo estoy haciendo una prueba, se cayó el internet y no volvió, y cuando volví a entrar no podía entrar, o no puedo entrar al segundo intento, ahí se debe eliminar el primer intento porque el sistema lo mantiene corriendo. Por ejemplo, hay casos de, creo que fueron como 3 o 4 alumnos en general, en todos los que tomé la prueba, que me aparecían cuando me aparecían las notas, me aparecían que seguían. Por ejemplo, llevan 12 horas en el primer intento. Era imposible que llevaran 12 horas, porque a las 2 horas se cierra automáticamente. Entonces, era un problema más que nada del sistema y obviamente ese intento debía eliminarse. Pero alguien que en 2 horas no responda nada, obviamente ese intento lo fue considerando el sistema. ¿Ya? Así que lo mismo que algo que les quería comentar. Si tienen problemas con la conexión a internet o tienen problemas con algunas cosas, para eso me tienen que escribir. No preguntarme, cómo era la fórmula de energía, cuál es la fórmula de energía mecánica, qué pasaría si es negativo, puede dar negativo o positivo. Esas cosas normalmente yo no las voy a responder, ya para que lo tengan en cuenta y no las pregunten. Por ejemplo, chicos, tenemos una esfera de masa 30 kilogramos lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 28 metros por segundo desde un balcón que se encontraba a una altura de 11 metros en un punto A. Considera la siguiente situación: determinar la energía mecánica del sistema, la altura máxima y la rapidez con que impactará el suelo. Entonces, lo que pasa es lo siguiente: el ejercicio, como dice que está en una altura, el objeto ya venía con una altura. Entonces, por ejemplo, yo me ubico ahí y ahí lo lanzo. Entonces ya tengo una altura ahí ubicado. Entonces, ¿qué ocurre con la pelotita, en este caso, o la esfera que se lanza? Se lanza, va hacia arriba, llega a un punto máximo y luego baja. Y llega acá. Entonces yo consideraría 3 puntos en específico. Un punto A, donde ocurrió todo, un punto B, donde llega al punto más alto, y un punto C, cuando llega al piso. Esos serían mis 3 puntos de análisis para el ejercicio. Y hago el análisis por punto. Por ejemplo, en el punto A, ya tengo casi todos los datos. La masa obviamente son 30 kilogramos. La masa no va a cambiar, porque no estamos en velocidades muy grandes, no estamos en velocidades de la luz. Entonces no va a cambiar la masa. Pero en el punto A tenemos una altura, que es de 11 metros, me lo está indicando el ejercicio, y también me indica la velocidad, que es 28. A diferencia de los demás ejercicios, que partían del reposo, acá tenemos ya una velocidad lista. Por lo tanto, voy a calcular acá la energía cinética. Energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Calculamos en este caso 30 por 28 al cuadrado por 1/2. Eso es 11.760. Bastante energía, 11.760 joules. Energía potencial. Masa, los 30 kilogramos, la gravedad y la altura. La altura fue lanzada a 11 metros. Entonces digo 30 por 9.81 por 11. 3.237,3. Listo. Energía mecánica. Es la suma de la cinética más la potencial. La sumamos, da un total de 14.997. Me puse una coma, disculpa ahí, era 14.997,3 joules.
¿Cuál es la energía mecánica del sistema? 14.997. Porque ningún lado habla de rosas, por lo tanto yo ya puedo responder la primera pregunta de manera rápida. Sé que ocurre eso. ¿Ya? 14.997. En el punto B, que voy a analizar, sé que la energía mecánica se conserva. Entonces son 14.997,3. Esas son las energías cinéticas en este lugar. Disculpa, energía mecánica, no energía cinética. La energía mecánica es esa. Para mí la energía cinética en el punto B vale 0. ¿Por qué 0? Porque si alcanza, la pregunta es, B, alcanza la altura máxima en el punto B, ¿qué ocurre en la altura máxima? En la altura máxima la velocidad siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, en el punto, en la altura máxima, velocidad máxima 0. Por lo tanto, energía cinética vale 0. Y con esos datos yo voy a responder directamente cuánto vale la energía potencial, pues, aunque no me lo pregunten. ¿Eh? La energía potencial equivale a 14.997,3. Ahí tenemos la energía potencial. Pero la pregunta era la altura. Entonces, ¿cómo calculo la altura? Yo digo, energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Como quiero saber la altura, yo quiero saber esto, la variable altura, voy a determinar que la energía potencial partido por la masa por la gravedad me va a dar la altura. Eso quiere decir que 14.997,3 dividido la masa, en este caso la masa son 30 y la gravedad 9.80. Me va a indicar la altura máxima que alcanzó esa esfera de masa de 30 kilogramos. Dividido 30 por 9.81, 50.96. O sea, ¿cuál es la altura máxima que alcanzó la bola? En este caso, 50.96 metros. Y listo mi problema. Ya resuelto mi pregunta B. Respondí la A, respondí la B. Ahora voy a la pregunta C. Para eso veo en el punto C. En el punto C, no, tampoco, como no hubo pérdida de energía mecánica va a ser igual a los 14.997,3 Joule. Y me percato lo siguiente que ocurre acá, en el punto C, cuando llegó al piso, cuando llegó al suelo, la energía potencial vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque la altura vale 0. ¿Ya? Como sé en ese caso que la energía potencial vale 0, voy a calcular la energía cinética. Lo estaba calculando con rojo, me había olvidado. Con rojo. Energía cinética. ¿Energía cinética cuánto vale? 14.997,3. ¿Por qué la calculo? Aunque no me la pregunten, porque necesito la velocidad, la rapidez en este caso con que impacta el piso. Y yo sé que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la energía cinética por 2 partido por la masa en el despeje. Entonces eso es 14.997,3 por 2 partido por la masa que es 30. Y le aplicamos raíz cuadrada. 14.997,3 por 2 dividido 30. Aplicamos raíz cuadrada. Eso da un total de 31.62. O sea, el objeto cae a 31 metros por segundo. Aproximadamente 114, 115 kilómetros por hora. Si no me equivoco. A esa velocidad impacta esa masa de 30 kilogramos. Y ahí tenemos obviamente los cálculos de rapidez, cálculo de altura máxima,
cálculo de energía mecánica, que lo estaban preguntando en cada uno de los preguntas que estaban en este ejercicio. Acá, al igual que el concepto de trabajo, en el concepto de energía hay que ser ordenado y siguiendo un paso a paso, siguiendo un caminito. ¿Ya? Y si sigo ese camino, obviamente voy a llegar a la respuesta general y responder todas las preguntas de manera ordenada. ¿Ya? Eso lo debo tener claro. Siempre hacer una idea del sistema, pensar cómo va el sistema primero y después dedicarme a los números. Eso tiene que venir después. Uno tiene que racionalizar, pensar cómo va el sistema, cómo se va moviendo, qué ocurre con esa variable y todo eso. ¿Ya? Eso es lo que uno debe tener cuidado. Y vemos, chicos, terminan de anotar el ejercicio que tenemos acá, que está completamente correcto ahora sí. Y el día jueves seguiríamos con algunos más otros problemas y ejercicios que me van quedando, creo como 4 o 5 que explicarles con respecto a estos conceptos. Profe, disculpe, ¿cuándo dijo usted que iba a hacer la prueba? Próximo jueves, el jueves de la próxima semana, jueves 19 si no me equivoco. Y nos toca con usted el martes, entonces podríamos hacer un repaso. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Sí, lo ideal, vuelvo a repetirles, chicos, lo ideal es que ustedes me vayan consultando la guía, me vayan preguntando, ¿sabe, profe? No entendí el 10, no entendí el 14, no entendí el 1. Y lo vamos revisando, ya los ejercicios, porque la idea es que ustedes vayan resolviendo las dos, más allá que yo haga un montón de ejercicios. Yo me lo sé de memoria todo. Lo importante es que ustedes lo aprendan cómo resolver los ejercicios. Vean cómo razonar, porque la idea no es solamente aplicar fórmulas, la idea es por qué me dio este dato, por qué me dio esta variable, para que no ocurra lo vuelvo a repetir, de la prueba pasada, de repente aceleraciones muy gigantes, cosas que no podrían haber ocurrido. ¿Bien? Terminan de anotar y se pueden ir desconectando, ¿no, chicos?